Acompañado de 11 hombres, el invitado llega a la Scully, la Casa Larga. Allí se encuentra con el propietario de todas estas tierras, el veterano Thorstein, quien está muy emocionado por tener enfrente a este joven muchacho. Se trataba de nada más ni nada menos que uno de los hijos del legendario Ragnar Lodbrok. Sin poder contener la felicidad que le provocaba, no deja pasar mucho tiempo y enseguida le cuenta a Bjorn todo cuanto interesante ha aprendido de Ansgar, el misterioso extranjero que venía a predicar la palabra de Dios. Incluso le muestra un rudimentario mapa dibujado sobre una piel de ternera que el misionero germano le regaló, con el perfil de la costa europea. Bjorn reconoce esa imagen recordando lo que le dijese su padrino Hastein, que participó recientemente en una expedición a la tierra que llaman Jakobsland, ubicada debajo del territorio de los francos. Bien es cierto que no terminó demasiado bien, pero Bjorn y Hastein ya estaban planeando otra, mejor dotada de barcos y hombres. La información sobre Roma le parece de vital importancia, aunque hace preciso replantearse las cosas, ya que sería necesario pasar fuera más tiempo del normal, todo un reto para su audacia. Posiblemente esta sería la primera vez que una expedición vikinga partiese sin intención de regresar al final del verano, ya que el viaje duraría 3 años. Siguiendo la estela paterna, Bjorn estaba muy interesado por las riquezas que había en los mares. No pudo resistir la tentación e inició los preparativos para lanzar una expedición hacia la península itálica. Tras obtener los barcos y los hombres necesarios para llevar a cabo su empresa, se hizo la mar. Tras asaltar las costas gallegas, portuguesas y andaluzas, los barcos vikingos cruzaron el estrecho de Gibraltar, adentrándose por primera vez en el Mediterráneo, donde hasta entonces se puede decir que tenían la exclusiva los piratas berberiscos. La armada vikinga bajó por Francia y bordeó la costa cantábrica hasta desembarcar en Galicia, donde la tripulación erróneamente creyó que había inmensas riquezas debido al lujo con el que estaba hecho uno de los faros del litoral. Pronto fueron rechazados por el rey asturiano Ramiro I, por lo que volvieron a izar velas rumbo a Lisboa. Allí sufrieron una nueva derrota. Bjorn ordenó a su desanimada tripulación seguir adelante. Se adentraron en el estrecho de Gibraltar y alcanzaron la desembocadura del Guadalquivir. Gracias al pequeño calado y tamaño de los barcos vikingos, pudieron remontar el río y alcanzar Sevilla, una de las ciudades más populosas de Al-Andalus. Entonces se produjo el conocido saqueo de la capital hispalense. El emir andalusí Abderramán II no toleró la presencia de aquellos salvajes barbudos en sus tierras y se dirigió con un numeroso grupo de hombres a batirse frente a los nórdicos, a quienes infligió una severa derrota. Resignado y obligado por la constante sangría de hombres, Bjorn ordenó volver a sus tierras originarias en la península escandinava para reponer fuerzas. El viaje había sido largo y para nada fructífero. Sin embargo, el espíritu aventurero y curioso del joven vikingo hijo de Ragnar seguía aún flameante. No se daría por vencido. El tiempo pasó, y cuando ya tuvo todos los preparativos arreglados, puso en marcha una segunda expedición hacia la ciudad eterna. En esta ocasión, siguieron un itinerario idéntico que en el primer viaje. Bajaron por Francia, bordeando el norte de España hasta alcanzar Santiago. La ciudad había obtenido gran fama debido a la presencia de la tumba del apóstol. Bjorn decidió saquearla, pero Ordoño I, sucesor de aquel Ramiro I que ya les venció en su anterior viaje, le pagó un tributo a cambio de que respetara el lugar del eterno descanso de Santiago. Los vikingos continuaron su viaje descendiendo por la península hasta alcanzar Algeciras y posteriormente Sevilla, donde de nuevo fueron derrotados por los musulmanes. Cansados de los peninsulares, Bjorn y sus hombres descendieron hasta el norte de África, saqueando las ciudades que encontraban a su paso. A continuación, los nórdicos adentraron en el Mediterráneo occidental, atacaron los Baleares y pasaron el invierno en una ciudad del sur de Francia. Su siguiente víctima fue Génova, después llegó el turno de Pisa. Bjorn estaba cada vez más cerca de su objetivo, pero sus hombres estaban cansados de su larga estancia fuera de casa. Su tripulación deseaba dejar atrás el sueño romano, ciudad que además suponían que estaría muy bien defendida, llevarse consigo las sustanciales ganancias que habían obtenido en la expedición y volver a cultivar en sus tierras en Escandinavia. Bjorn se negó rotundamente e insistió en continuar. No habría vuelta atrás. Tenía que conocer Roma. Un día, tras muchos meses de sinsabores y luchas, al fin alcanzaron una ciudad que, debido a su opulencia y su gran número de iglesias, los vikingos identificaron como Roma. Por fin, tras tanto tiempo de viajes y búsquedas, habían dado con ella.
El corazón del hijo de Ragnar comenzó a latir con la misma fuerza con la que Thor golpea con su martillo. El guerrero preparó todo para sitiar la ciudad, pero pasaron largos meses sin que lograsen ningún avance significativo. Los hombres de Bjorn cada vez estaban más descontentos y empezaba a fraguarse un motín. Un día el jefe vikingo pronto se sintió enfermo, tan enfermo que comenzó a preparar su tránsito hacia la otra vida. Envió unos emisarios a la ciudad con la misión de que trajesen a su vuelta algunos hombres de Dios. Cuando entraron en su tienda, el moribundo guerrero les dijo que quería el bautismo y ser enterrado en suelo sagrado cuando expirase. Finalmente alcanzaron un acuerdo. Bjorn recibiría un funeral y sería inhumado en la principal iglesia de la urbe. Poco después, los nórdicos comunicaron a los cristianos que Bjorn había muerto. Todo se puso en marcha según se había acordado. Una pequeña guardia de honor portaría el féretro de su desaparecido rey rumbo a la iglesia, donde se celebraría un responso por su eterno descanso. Los atemorizados habitantes de la ciudad observaban con estupor a aquellos hombres robustos y salvajes que no hacía mucho les estaban sitiando y que ahora caminaban por las calles de la ciudad portando el ataúd de su jefe. Este fue depositado en el altar mayor de la iglesia y se procedió a realizar los ritos mortuorios. El capellán que oficiaba la ceremonia ya estaba impartiendo la bendición a los presentes cuando ocurrió algo que desencajó a todos los asistentes del funeral. La tapa del féretro se estaba moviendo. Con gran estrépito, Bjorn salió furioso de su ataúd, enarbolando su espada como si acabase de volver del mismo infierno. La victoria de su furia fue el obispo que oficiaba la ceremonia y que fue asesinado sin piedad. Todo había sido una treta para que el monarca y su escogida guardia de guerreros pudieran entrar en la ciudad y ahorrarse los penosos meses de asedio. Protegido por sus guardianes, Bjorn llegó a las puertas de la ciudad y las abrió a su ejército. La ciudad fue saqueada y sus tesoros conquistados. La destrucción se había adueñado de la localidad. Como trofeo de guerra, Bjorn decapitó al jefe de los religiosos romanos, aquel al que llamaban Papa, y se la llevó hacia tierras nórdicas para exhibirla entre el resto de su gente. Así fue como los vikingos, en concreto Bjorn, creyeron tener como tesoro la cabeza del Papa romano. Aunque la jugada del monarca para entrar en la ciudad había sido tremendamente astuta, este pecó de ingenuidad en cuanto a la identificación de la misma. Los nórdicos no habían saqueado Roma, sino una pequeña localidad llamada Luna, situada a unos 200 kilómetros al norte de la ciudad eterna. El desconocimiento de cómo era exactamente Roma y las prisas por encontrarla y apaciguar a su cansada tripulación habían traicionado a Bjorn, aunque no por ello deja de ser una gran anécdota de cómo los vikingos habían burlado a un inocente e iluso pueblo cristiano. Ahora, transportémonos a Dinamarca, donde hemos sido invitados junto a muchos otros escandinavos a formar parte de la importante ceremonia de casamiento. Allí hemos de aprender un sinfín de cosas, pues los matrimonios vikingos se diferencian muchísimo de lo que hoy en día conocemos, pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.